pero pues no pudo venir. Tuvo un contratiempo y pues para cumplir su ponencia mi compañero nos va a hablar sobre exoplanetas. Es estudiante de aquí de la Facultad de Ciencias en la carrera de Física. Y entonces pues, nos va a hablar sobre exoplanetas. Adelante, Ramón. Gracias, Telles. Bueno, buenas tardes. Gracias por esperar. Vamos a hablar de exoplanetas. ¿Alguien me puede decir qué es un exoplaneta? Una definición muy sencilla. Anímense, está sencilla. Exacto. Son planetas girando alrededor de una estrella que no es el Sol. Así es como la doctora Antígona Segura la define. Es una definición muy sencilla. En ningún planeta encontrado hasta ahorita, en ningún exoplaneta encontrado hasta ahorita, se asegura que el humano pueda vivir. Sin embargo, puede existir otro tipo de vida inimaginable o bacteriana. El humano no puede vivir debido a los climas tan extremos y temperaturas que tienen. Pero antes de hablar de exoplanetas, vamos a ver cómo se forman. Si vemos esta imagen de una nebulosa, vemos que hay partes muy brillantes y otras un poco más oscuras. En las partes oscuras, la temperatura es menor, por lo tanto el material se empieza a condensar y toda la presión que ejerce el material que está alrededor hace que esto se caliente y se forme una estrella. En la creación de esta estrella, el momento angular se conserva y empieza a girar todo el material restante alrededor de esta. Y se empieza a condensar de tal manera que empieza a formar pequeñas rocas que van chocando por millones de años hasta formar los exoplanetas. Los pioneros en la detección de exoplanetas fueron Marcy y Butler, que en los años 80 estuvieron buscando exoplanetas sin ningún éxito por más de 12 años. Y por otro lado, independientes, Deirdre y Michael estuvieron buscando también, pero ellos sí encuentran uno, a 51 Pegasi b. Entonces, Marcy y Butler revisan todos los datos que ellos tenían. ¿Cómo es posible que por 12 años estén buscando y no encuentren? Y se empiezan a dar cuenta que en los datos que ya tenían había exoplanetas. Luego les digo por qué no los encontraron. Con el descubrimiento de 51 Pegasi b, la IAU, International Union Astronomic, bueno, ustedes saben mejor inglés que yo, genera un catálogo de exoplanetas y aporta económicamente a la investigación de estos, a la búsqueda de estos. Los exoplanetas que se han encontrado no son lejanos, son alrededor de 3.000 años luz de distancia. Si consideramos que la galaxia mide 100.000 años luz, realmente no estamos viendo más que una pequeña parte de nuestro alrededor. Pero ¿cómo se detectan los exoplanetas? No es lo mismo aquí estar en la Tierra y voltear a ver en una noche despejada las estrellas y ver que unas, o la mayoría, titilan y otras no, se quedan brillando sin titilar. Ahí es fácil deducir, pensar que se está reflejando la luz del Sol y dices, bueno, ese es un planeta. Pero en el caso de un exoplaneta no, porque uno está volteando a ver una estrella y la luz que refleja el planeta es mínima. Es como intentar a mediodía poner una lámpara de mano al suelo y decir, ¿ya viste la luz? Pues no se va a ver, el sol está iluminando todo el suelo y la luminosidad de la lámpara de mano es mínima. Pero entonces, ¿cómo creen que se detectan los exoplanetas? Si es tan difícil verlos.
¿Alguien? ¿Ideas? ¿Qué pasa? Sí, es una forma de detección, pero tú te imaginas estar volteando a ver todas las estrellas para esperarte. Imagínate que tiene un exoplaneta y está atrás. ¿Cuántos años uno se tendría que esperar para que pase por enfrente y digas, ah, sí, sí pasó? Entonces, sí es un buen método, pero hay otro más sencillo, que es por el efecto Doppler. Entonces, lo que pasa es que la estrella está variando su movimiento un poquito. Entonces, sabemos que en el efecto Doppler, en el caso del sonido, pasa una ambulancia, pero como este es tan común, ni me gusta decirlo, mejor vámonos a un instrumento, el piano, por ejemplo. Si yo me pongo en el costado de las notas agudas, tin, 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 y yo me voy a las graves y le hago rin, la longitud de onda estaba creciendo y aquí son muy cortas, entonces en el sonido lo interpretamos como agudos. En el caso de las estrellas se hace lo mismo, pero no con el sonido, sino con el color. La longitud de onda, cuando se está alejando, en el caso del piano, se ve rojo, se aprecia un color rojo. Si se está acercando, se ve azul, las ondas están más cerca, la longitud de onda es menor. Con esta variación, y cuando está girando alrededor de su centro de masa, dice, bueno, ¿qué puede estar haciendo que esto esté variando? Seguramente es un planeta girando alrededor. Y ahí sí, se ponen a esperar a ver hasta cuándo se le ocurre aparecer al exoplaneta. Pero antes de que aparezca se puede calcular su masa, porque las fuerzas, o sea, los dos están interaccionando y se puede deducir por una simple ecuación de relación de masas qué masa tiene este objeto. Se pusieron a buscar planetas con la masa de Júpiter y descubrieron que pasaba algo interesante con el tamaño de estos exoplanetas. Y ahora sí, como bien decía, ¿cómo te llamas? Jacob. Bien decía Jacob, ya se usa el método del tránsito. ¿Qué pasa cuando hay un eclipse? Pasa la luna, en el 91 se hizo de noche, o sea, la intensidad lumínica disminuye mucho, la magnitud disminuye mucho, y conociendo a qué distancia se encuentra ese objeto y sabiendo la relación que tiene en cómo baja la intensidad, se puede determinar el tamaño del planeta. Entonces, como les dije, se pusieron a ver qué masa tenía. Tomo un exoplaneta que sé que tiene la masa de Júpiter y ahora veo su tamaño. Pues resulta que encontraron que 51 Pegasi b tenía la misma masa que Júpiter, pero el doble del tamaño de Júpiter. ¿Cómo es eso posible? ¿A alguien se le ocurre cómo es que un planeta puede ser más grande teniendo la misma masa? ¿Alguna duda hasta aquí? Si ya los mareé, me pueden preguntar. ¿No? ¿Cómo? Exacto. Y la densidad también viene relacionada con la temperatura. No es lo mismo tener algo congelado, una masa congelada, que la misma masa en vapor. Entonces, en 51 Pegasi b se vio que se cree
que el interior de su interior es tan caliente que hace que la densa atmósfera se expanda. ¿Y no les recuerda una película, un planeta de una película, esta imagen? Star Wars, Mustafar, ¿no? Bueno, es en la pelea entre Anakin y Obi-Wan. ¿Vieron esa película, no? Ah, bueno. Entonces encuentran que tiene la misma masa, pero el doble de tamaño. Para hacer una comparación, supongamos que la Tierra es una canica. Júpiter sería del tamaño de un balón de básquetbol. Y 51 Pegasi B sería como una bola de las del gimnasio. La mayoría de los exoplanetas que se han encontrado apuntan que son gigantes gaseosos, supergigantes gaseosos. Pero sería erróneo pensar que la mayoría de los exoplanetas o de los planetas que existen son como Júpiter. Lo que pasa es que es mucho más fácil detectarlos. Sin embargo, también se han detectado planetas rocosos pequeños como Kepler 10b, que es un poco más grande que la Tierra, pero al final de cuentas ya no es gaseoso, ya. Es una Tierra gigante, más viable que el humano pueda vivir en ella. ¿Qué forma tienen las elipses? Bien, Armando, bien. ¿Qué tan excéntrica es la elipse de la órbita de los planetas en el sistema solar? Siempre nos los pintan en la escuela como que es así. Entonces, cuando está muy lejos es invierno y cuando está muy cerca es verano. Pero no, son prácticamente circulares las órbitas de los planetas en el sistema solar. Sin embargo, en los exoplanetas no pasa eso, son excéntricas. Y por ejemplo, 70 Virginis B se acerca, pasa de estar a 40 millones de kilómetros del Sol a 110 kilómetros del Sol, que es como por acá. Pero no solamente así de excéntricos es Virginis B, por ejemplo. Ahí está la órbita. Cuando me enseñaron en la escuela que eran elipses, yo me imaginaba algo así, en serio. Y realmente no tiene nada que ver las órbitas del sistema solar con lo de los exoplanetas. Cuando están más cerca, se aceleran. Y cuando están más lejos, empiezan a girar más lento y otra vez se aceleran más lento. Y son bastante rápida esta traslación, este periodo de traslación que tienen estos exoplanetas. Por ejemplo, este exoplaneta con este número telefónico, ¿cuánto creen que tarda en darle la vuelta a su estrella? Échenle. Es rápido, les digo que es rápido. ¿Un año? ¿Medio año? ¿Nada? Un año terrestre. O sea, lo mismo que el Sol. Digo, que la Tierra alrededor del Sol. Podría ser. ¿Alguna otra sugerencia? Es menor que eso. Hay 12 meses hacia abajo, pueden ir 12, 11, 10, 9 y a alguno le da. 2 meses. Cerca. Son 3 meses. ¿Saben? Ven friega. ¿Y esto qué ocasiona? Que la temperatura de los exoplanetas sea muy, muy cambiante. Puede estar frío y en un mes ya está caliente y se regresa y otra vez.
Pero ¿cómo creen que detectan la temperatura de los exoplanetas? Pues aquí es fácil, sacamos un termómetro y ya. Pero en un exoplaneta, esta sí es más difícil, ¿eh? Muy bien. Yo no lo hubiera. Ajá. Se detectan por medio de Spitzer la cantidad de ondas infrarrojas que emite. Entonces, considerando qué tan cerca o qué tan alejado esté el exoplaneta de la estrella, uno puede estimar qué tan caliente. Pero con el Spitzer se miden las longitudes de onda en el infrarrojo a lo largo de su trayectoria alrededor de la estrella, y uno puede ver qué tanto varía esa temperatura a lo largo del año. Y es que los astrobiólogos se enfocan en buscar planetas en esta zona, que es la zona habitable, para que el agua no esté ni congelada ni evaporada, sino en agua líquida y que se pueda mantener la vida. Porque si está muy lejos, se congela, y si está muy cerca, se evapora. Entonces ya no tendría chiste estar buscando una casa para el humano si no va a haber agua. Pero genera algo más este cambio de temperaturas, y son las tormentas. Así como en la Tierra, que tenemos una corriente de aire caliente y una corriente de aire fría, y se genera un tornado, pues lo mismo pasa en los exoplanetas. Llegan a estar tan cerca y en tan poco tiempo se alejan tanto que se generan unas corrientes gigantescas de aire y generan unos supertornados. Entonces esta es otra de las cosas que se tienen que considerar cuando se encuentra un planeta y dicen, perfecto, la mayoría del tiempo está en zona habitable, pero gira tan rápido alrededor de la estrella que los cambios de temperatura son tan drásticos que no podríamos vivir ahí. Saldríamos volando. Bueno. Desde el año 2009, la sonda Kepler ha estado buscando estos exoplanetas, y hasta la fecha se han encontrado alrededor de 1000 exoplanetas. Insisto, la mayoría han sido gigantes como Júpiter. Pero se han encontrado algunos tan extraños, algunos en los que decían, no digo que ya se haya encontrado ayuda, lo que estoy diciendo es que hay planetas que giran alrededor de estrellas de neutrones, son planetas muy radioactivos. Uno no se imaginaba eso hace unos años. Entonces quizás alguno de los planetas de George Lucas puede ser que sí exista. Se tienen distintos programas a futuro, programados para buscar estos exoplanetas. Uno de ellos es el TESS. Este va a hacer el análisis por medio de los tránsitos. Y este va a ser por medio de las ondas que esté emitiendo el planeta. Sobre todo para determinar la atmósfera. Que ese es un punto importante en la detección de exoplanetas. Porque a mí, ¿de qué me sirve saber que hay 30 Júpiters en un sistema si no puedo aterrizar, suponiendo que llegamos, porque al momento de respirar me intoxico y muero? Entonces se tiene que encontrar una atmósfera que sea viable para el ser humano. Se cree que con esta velocidad con la que Kepler está encontrando los exoplanetas, uno por semana, para el 2014 ya se tenga alguno en el que se pueda, o sea, un candidato tan parecido a la Tierra que se pueda habitar. Sin embargo, hasta la fecha,
bueno, hay pocos candidatos. Uno de ellos es Gliese 876b. Está en zona habitable. Tiene un buen tamaño. ¿Y la atmósfera? Se especula que es tóxica y por lo tanto ni pensar. Pero hay otro que es Gliese 581d. La atmósfera, el tamaño, la zona en la que está, son bastante probables que el humano las pueda resistir y se pueda empezar a vivir en ellos. Sin embargo, hay que pensar, y ya para concluir, con más de 1000 planetas, exoplanetas encontrados, solamente conocemos uno en el que se puede habitar, y es la Tierra. Entonces, ¿qué tan único es? Gracias. ¿Preguntas? Algo que no dije. ¿Cómo se sabe la distancia a la que están los exoplanetas? ¿Por la luz? Pues no específicamente por la luz. ¿Sugerencias? ¿Por ondas electromagnéticas que son detectadas? Pues que yo sepa, no. Hay otra forma, que se sabía desde los griegos. Exacto. Pongan su pulgar lejos, tápense un ojo, tápense el otro y va a variar un poquito. Si se lo ponen aquí y hacen lo mismo, van a ver que está variando un montón. Yo sé que conforme más lo alejo, menos varía. Entonces, no traigo en diapositiva, pero imagínense que tenemos aquí una estrella, aquí otra y aquí otra. Aquí está el Sol y aquí está la Tierra. Este es el ojo derecho. Y cuando yo veo hacia la estrella, que yo estoy detectando, supongamos que anda por aquí, la veo ahí. Me espero 6 meses y ahora estoy ya en el ojo izquierdo, porque la Tierra ya está pues, del otro lado la Tierra ya está del otro lado del Sol y yo la veo por acá. Entonces pasa lo mismo con el dedo. Yo me tapo un ojo, lo veo acá y veo que se empieza a desplazar. Entonces yo ya conozco esta distancia y voy a ver que el exoplaneta hace esto a lo largo del año. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a la mitad de esa distancia que recorre y voy a tomar la distancia que hay del Sol a la Tierra y el ángulo que forma con la posición media que esa estrella recorrió. Luego tomo la medición del ángulo en la que yo veía ese extremo, un extremo, hasta la mitad. Este movimiento aquí me está en el láser generando un ángulo. Este ángulo es el que el que se usa para determinar la distancia. Seno de teta es igual a la distancia de la Tierra al Sol sobre la distancia de la Tierra a lo que yo quiero saber. Sé cuánto es la distancia de la Tierra al Sol, sé cuánto es este ángulo de espejo, ¿verdad? Esa distancia. Y se sabía, pero el problema era la tecnología para determinar esos ángulos tan chiquitos. Y así es como se sabe la distancia que hay a la estrella.
¿Alguna otra pregunta? No sé si no escuché, pero eso de Messi y otro tipo que estaban hablando por un año y el Pitágoras no se dieron cuenta que tenían exoplanetas. ¿Cuál fue entonces el error y el por qué no encontraban esos exoplanetas? Por el motivo que ellos estaban buscando en sus datos exoplanetas que tuvieran estas órbitas. ¿Cuándo iban a encontrar uno si son así las órbitas? Entonces ahí estaban los datos. Pero decían, no, esto es, ¿quién sabe? Vamos a seguir. No, no hay nada, no hay nada. Es por eso. Buena pregunta. ¿Se puede consultar el catálogo de exoplanetas en la página de la Unión Internacional de Astronomía? Ahí. O directamente a la página del telescopio Kepler, que ha sido el que he estado detectando. Ajá. Por ejemplo, tú dices que se ha detectado que hay exoplanetas que tienen algunas características similares a las de la Tierra, pero ¿cómo pueden detectarlos? Un telescopio, nada más, simplemente con la sonda infrarroja y todo ese tipo de cosas. Pues sí, bueno, más específica tu pregunta, ahorita si quieres me la haces, pero sí, por estos datos, porque primero, la masa, que era con lo que empecé. El movimiento que va a tener la estrella, aquí está muy exagerado el movimiento, pero el centro de masa anda por ahí, entonces la estrella empieza a girar. Bueno, entonces está interaccionando con otra cosa. ¿Qué es? Supongamos que es un exoplaneta, entonces por ahí ya empezamos. ¿Parecidos a la Tierra? ¿Y cómo voy a saber, no? En primera yo ya estoy suponiendo que es exoplaneta. ¿Quién sabe qué sea? Y yo ya estoy diciendo que hay un exoplaneta. En el tránsito ves el tamaño de esa cosa, de ese cuerpo que encontraste. Por lo de la intensidad. Entonces ya sabes el tamaño. Y ahí ya tienes como un filtro para comparar. ¿Es parecido a la Tierra o no? No, pues este es grandísimo. ¿Sabes qué? Velo olvidando. Pero sacas la relación con la masa. ¿Es grande pero es rocoso? Sí. Ah, bueno, entonces es un planeta gigante, una Tierra gigante. No es gigante, no es rocoso, pero sí sigue siendo gigante. Ah, bueno, por la densidad podemos saber que es gaseoso. Entonces la Tierra sabemos que no es gaseosa, entonces ya ahí va el segundo filtro. Así se van haciendo. Lo de la atmósfera es la parte más difícil. Y aquí tengo el año. No tengo el año. Se va a implementar este satélite para empezar a detectar la atmósfera. Porque, como los candidatos que hay, pues sí, perfecto, son habitables, tal cosa, pero vemos que su atmósfera es tan densa que mejor olvídalo. Puede tener muchas características. Pero no sabemos de qué está hecha la atmósfera, pero es tan improbable que esa densa atmósfera sea oxígeno, nitrógeno, argón, que mejor, chao. O sea, lo que quieres decir es que entonces hay una nave en el espacio ahorita en este instante que está captando todo ese tipo de información en los exoplanetas. Exacto, pero no son naves, se les llama satélites y sí, el Hubble, el Spitzer, el Kepler, el Webb ya quiere salir. Pero sí. Y qué frustrante estar hace unos cientos de años con la intuición de que esto pasaba. Bueno, es que si aquí vemos estrellas, allá también, los quiero ver. Ajá, ¿y cómo? No tenemos tecnología. Muchos
ahorita, bueno, es que agujeros de gusano, que quién sabe qué. Sí, pero la tecnología. Entonces, se puede pensar, pero no se puede hacer. Ahorita ya se está haciendo lo de los exoplanetas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el fin práctico de buscar exoplanetas similares a la Tierra? Por un lado, bueno, buscar exoplanetas me imagino que es entender mejor la formación de un planeta. Pero buscar similares a la Tierra suena muy, no sé, fantasioso, porque llegar mismo a Marte es imposible, entonces ¿por qué buscar exoplanetas a miles de años similares a la Tierra? Yo creo que esto se debe a dos motivos, pero es cosa personal. Ya la NASA te podrá poner las explicaciones del por qué se tiene que hacer esto. Uno, el humano se siente solo. Dice, no puede ser. ¿A quién volteó a ver? Las guerras que se hacen es entre humanos, eso es ridículo. O sea, no tenemos nada mejor que hacer que estar molestando al otro. Mismo, de la misma familia, como raza, como especie humana. Y la otra es, ¿cómo vamos? Seguramente en pocos años tenemos la tecnología para viajar grandes distancias. Para mantener nuestros cuerpos por millones de años y para explotar el planeta Tierra. ¿Qué hacemos? Pues ve buscando otra casa, por instinto humano a supervivencia. Yo creo, esas son las dos. Pero puedes buscarlo, de todos modos lo buscaré, pero es por eso. Bueno, y bueno, según tu respuesta, yo sé, esa pregunta es directamente para ti. Aquí nace una pregunta de qué tan bueno. Y si se busca un planeta de aquí a, no sé, a un plazo de 500 años en el que se desarrolla la tecnología para poder viajar. Mientras tanto, en ese lapso de tiempo, pues, la Tierra no creo que soporte, no va a tener ritmo. Para 2050 ya se será. Pues espero que no sea 2050. No, es una buena pregunta, pero espero no verme muy agresivo al contestarte. ¿Por qué ahorita tenemos tantas luces prendidas si sabemos que afecta al calentamiento global? O sea, realmente no generamos una conciencia dentro de nosotros para decir, nosotros estamos aportando esto. Alguna vez hice un estudio de la cantidad de basura que genera la Ciudad de México. ¿Y por qué no hay conciencia de esto? Era impresionante. La gráfica de la cantidad de basura que genera la Ciudad de México es esto. La que uno por persona genera no se alcanza a ver. Tendríamos que aumentar y aumentar y aumentar. Es prácticamente nada. Por eso lo del granito de arena. Creemos que no estamos apoyando mucho o aportando. Pero sumando es una gran cantidad de cosas. Entonces, al ritmo que vamos, estamos... ¿Para dónde vamos? Espero que no. Pero la conciencia y el saber que esto ya está mal es lo que provoca eso, de querer buscar otro planeta, porque no puedes cambiar a todos esos granitos de arena a decir, a ver, cálmense. ¿Alguna otra? Digo, las preguntas ya son para mí, me pueden preguntar de mi vida. La radiación que marcan los astrobiólogos son habitables especial para el humano. Exacto. Sobre todo porque es en la zona en la que el agua no se congela ni se evapora. Sí, creo que al primer científico que escuché decir que estamos buscando vida demasiado específica, o bueno, yo no, el humano o los astrobiólogos, y que podría haber cosas tan extrañas, por ejemplo, una roca, que creemos, pues es una roca, y empieza ahí a hacer quién sabe qué tanto y está viviendo, pero para nosotros ni es una forma de vida, ni es una cosa a la que nosotros le hubiéramos denominado el está viva, fue a Stephen Hawking. Fue el primero que escuché decir eso. Pero sí, son habitables solamente para humanos. ¿Alguna otra?
¿No? Bueno. Pues gracias por acompañarnos No, pues aquí. y les recordamos que pueden estar a quedar con mi compañero. Y ya. Entonces, Por encima de las constancias, pero que el porcentaje de acción de sus ciclos, y me encuentro que están listos para grabar su nombre y su mail, para cambiar esto de los que ustedes tienen porcentaje y hasta listos sacamos y damos la constancia. Y también, esta vez específica, hoy esta formada la conferencia de la doctora Sandra, esa va a ser el 12 de noviembre. Tenemos que el 12 a las 11:30 y el 13 también, el 12 es martes y el 13 es miércoles y la del 13 es sobre martes. Entonces, para que igual asistan. gracias. Pues ya, a recoger. Así es como la doctora Antígona Segura la define. Es una definición muy, muy sencilla. En ningún planeta encontrado hasta ahorita, en ningún exoplaneta encontrado hasta ahorita, se asegura que el humano pueda vivir. Sin embargo, puede existir otro tipo de vida inimaginable o bacteriana. El humano no puede vivir debido a los climas tan extremos y temperaturas que tienen. Pero antes de hablar de exoplanetas, vamos a ver cómo se forman. Si vemos esta imagen de una nebulosa, vemos que hay partes muy brillantes y otras un poco más oscuras. En las partes oscuras, la temperatura es menor, por lo tanto el material se empieza a condensar y toda la presión que ejerce el material que está alrededor hace que esto se caliente y se forme una estrella. En la creación de esta estrella, el momento angular se conserva y empieza a girar todo el material restante alrededor de esta. Y se empieza a condensar de tal manera que empieza a formar pequeñas rocas que van chocando por millones de años hasta formar los exoplanetas. Los pioneros en la detección de exoplanetas fueron Marcy y Butler, que en los años 80 estuvieron buscando exoplanetas sin ningún éxito por más de 12 años. Y por otro lado, independientes, Deirdre y Michael estuvieron buscando también, pero ellos sí encuentran uno, a 51 Pegasi b. Entonces, Marcy y Butler revisan todos los datos que ellos tenían. ¿Cómo es posible que por 12 años estén buscando y no encuentren? Y se empiezan a dar cuenta que en los datos que ya tenían había exoplanetas. Luego les digo por qué no los encontraron. Con el descubrimiento de 51 Pegasi b, la IAU, International Union Astronomic, bueno, ustedes saben mejor inglés que yo, genera un catálogo de exoplanetas y aporta económicamente a la investigación de estos, a la búsqueda de estos. Los exoplanetas que se han encontrado no son lejanos, son alrededor de 3.000 años luz de distancia. Si consideramos que la galaxia mide 100.000 años luz, realmente no estamos viendo más que una pequeña parte de nuestro alrededor. Pero ¿cómo se detectan los exoplanetas? No es lo mismo aquí estar en la Tierra y voltear a ver en una noche despejada las estrellas y ver que unas, o la mayoría, titilan y otras no, se quedan brillando sin titilar. Ahí es fácil deducir, pensar que se está reflejando la luz del Sol y dices, bueno, ese es un planeta. Pero en el caso de un exoplaneta no, porque uno está volteando a ver una estrella y la luz que refleja el planeta es mínima. Es como intentar a mediodía poner una lámpara de mano al suelo y decir, ¿ya viste la luz? Pues no se va a ver, el sol está
iluminando todo el suelo y la luminosidad de la lámpara de mano es mínima. Pero entonces, ¿cómo creen que se detectan los exoplanetas? Pero pues no pudo venir, tuvo un contratiempo y pues para cubrir su ponencia mi compañero nos va a hablar sobre exoplanetas. Es estudiante de aquí de la Facultad de Ciencias en la carrera de Física. Y entonces pues, nos va a hablar sobre exoplanetas. Adelante, Ramón. Gracias, Telles. Bueno, buenas tardes. Gracias por esperar. Vamos a hablar de exoplanetas. ¿Alguien me puede decir qué es un exoplaneta? Una definición muy sencilla. Anímense, está sencilla. Exacto. Son planetas girando alrededor de una estrella que no es el Sol.